Dios nos está moviendo en una dirección en cuanto a la enseñanza, a la palabra. A los mayores, y también entiendo que entre los chicos se está haciendo este mismo contenido. Así que voy a dejar, no sé si ya salieron para el culto de niños, me parece, no, todavía no. Vamos a dejar que los chicos salgan para el culto de niños, tienen su expectativa ahí, quedó de lo de ayer. No sé cuántos vieron que viajaron a las estrellas, ayer se fueron en un cohete. Ese cohete nació acá adentro con lo que encontramos por aquí y por allá, un poco de fierro, de caños y ahí está. Y fue lo alusivo, porque todo tenía que ver, les contaste recién, ¿no es cierto?, que fueron un viaje espacial, que fueron por distintas galaxias donde se hacían cosas malas. Y hay que llegar allí con el mensaje del Evangelio. Muy ilustrativo. Anduvieron por las nubes. Y Dios nos ha bendecido y tanto con los nuestros como cuando voy a otros lugares yo les cuento esto, ¿no? Cómo nos ha costado creer, nos ha costado entender lo que Dios tenía y lo que tiene para hacer. Porque todavía queda mucho. Todavía Dios va a usar tu vida. Todavía Él te tiene en sus planes y no se ha olvidado de ti. Es más, algunos sienten que quieren zafar de lo que Dios los llamó, pero el Señor dice, vení para acá. Es que Dios todo lo que hace lo hace a través de los suyos, a través de los creyentes, a través de su iglesia. Y el sentido de lo que hemos sido tiene que ver con conocer a Dios. Y es muy lógico que alguien piense esta mañana, hermano, estoy acá porque obviamente he conocido al Señor, Él me ha salvado, Él ha perdonado mis pecados. Tengo a Cristo en mi corazón, tengo esperanza de la vida eterna. Sin embargo, conocemos a Dios en el modo en que nuestra mente logra entenderlo. Y nuestra mente logra ilustrarlo, imaginarlo. Es más, voy a decir sin temor a equivocarme en lo que digo, muchos todavía lo tienen a través de todos los símbolos que leemos en la historia. Y entonces, Él es la Shekinah, el arca, Él es el candelabro, todo lo que eran símbolos ilustrativos para despertar la imaginación de los que no, porque en realidad Dios se dio a conocer siempre. Y les habló en persona, pero como ellos cerraron los oídos, entonces Dios tuvo que decirle, bueno, si sus corazones son como piedras, vamos a hacer piedra con piedra. Y por eso les escribió la ley en las piedras, porque las piedras fueron más blandas que los corazones de las personas. Los que han leído la Biblia, en esos pasajes se habrán dado cuenta que Dios le habló al pueblo de Israel con voz audible. Los había sacado de Egipto con milagros, manifestaciones poderosas de su poder, la potencia de Dios demostrada al máximo, al punto tal de que les abrió el mar. El soplido del Señor abrió las aguas y eso no es símbolo, es un hecho real. Dios abrió y el pueblo salió del poder del faraón. Es más, lo metió a todos los carros de faraón ahí abajo del agua. Y las investigaciones a través del tiempo y la arqueología van dando datos que confirman que es verdad. Los carros de Faraón quedaron ahí abajo del agua, en el lecho del mar. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros? Entonces Dios dijo, ahora ya los aparté de un mundo pagano. Voy a manifestarme a ellos. Y les habló con voz audible. ¿Te encantaría escuchar la voz audible del Señor? Bueno, creo que está bien hablar de esto para estar preparados, para estar listos, porque para no hacer el error que hicieron aquellos, y de quienes Pablo escribe muy claro, dice, estas cosas les escribo para que no caigamos en semejante error. Cuando Dios les habló con voz audible, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se taparon los oídos y le dijeron a Moisés, nosotros no lo podemos escuchar, escuchalo vos y después nos decís. Cerraron el corazón y se taparon los oídos. Entonces Dios dijo, bueno, si su corazón es como piedra, le tendré que hablar desde las piedras. Pero desde el comienzo de la creación, desde el comienzo, descubrimos que Dios quiso tratar persona a persona.
el diálogo personal, el trato personal, persona a persona. Y en aquella generación, como decidieron cerrar su corazón como una piedra, Dios tuvo que hablarle desde las piedras. Pero espero que eso no pase nunca contigo. Porque si te endureces con Dios, habrá cosas duras que te hablarán. Pero si tu corazón es abierto y es blando para Él, su voz se va a oír ahí adentro. Esto es lo que Dios quiere, ese trato, ese vínculo, persona a persona. Eso se perdió en el Edén, fue quebrantado en el Edén. Es interesante ver que en la creación, y vamos a entrar en eso en semanas siguientes, en la creación Dios puso todo, absolutamente todo, bajo el dominio del ser humano. Lo mandó a enseñorear sobre todo y no omite el detalle y todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién fue el que le tergiversó los conceptos y le llevó a pecar contra Dios? Algo que se arrastraba sobre la tierra. Si lo que se arrastra no lo tenés bajo el pie, pronto se te va a meter en el corazón. Y eso fue lo que pasó. Y aquel vínculo de diálogo, de trato personal, se quebró en el Edén. Y Dios no renunció nunca a volverlo a restablecer, De hecho, Abraham salió de Ur de los Caldeos, una nación pagana, violenta, perversa, dañina, porque en medio de todo eso, él escuchó la voz de Dios y le obedeció. Y ese es el trato que Dios quiere tener. Es más, a Moisés le habló en el desierto, porque Dios quiere tener ese trato. Y Moisés puso tantas excusas, que finalmente el Señor dijo, bueno, está bien, le voy a llamar a tu hermano Aarón para que te ayude un poco, y fue Aarón el que después hizo el becerro de oro. Es que Dios quiere tratar persona a persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los complicados somos los seres humanos. Y se nos complica nuestra relación con Dios por varias cosas que vamos a estar viendo en las semanas siguientes. ¿Cuántas piedras de tropiezo nosotros mismos, la filosofía, las tradiciones, la religión, ha generado piedras de tropiezo con los que se obstaculiza esa relación que Dios quiere tener con nosotros? ¿Qué sucede cuando esa relación se desarrolla? La santidad ya no deja de ser una meta inalcanzable. La santidad pasa a ser un proceso propio de un corazón enamorado del Señor. No se mezcla con las tinieblas, sale de las tinieblas porque ama a Dios y quiere agradarlo y siente que la gloria de Dios está con él. Estaba en estos días, que fue una semana de ritmo muy fuerte. Me aparté un día y todos creen que yo me fui a descansar. No fui allí a leer lo que me faltaba leer, a preparar los mensajes para el viernes, para el sábado, ahora para el domingo, ¿no? Un día intenso. Estaba leyendo el último capítulo de un libro que me faltaba leer, donde el muchacho cuenta su testimonio. Es un empresario de una empresa que presta servicios, que seguramente estás con esos servicios de internet, y cuenta su conversión. No hacían cosas malas, pero se dieron cuenta que en la computación y en el poder entrar por líneas de internet y se les dio por espiar y por curiosear información de otros lados, lo que se llaman los hackers. No hacían nada dañino, nada malo, pero así como que le fueras a espiar al vecino a ver qué está haciendo dentro de su casa, más o menos eso es lo que estaban haciendo. Y llega a una reunión, alguien lo invita, está en el culto, entrega su vida a Cristo, acepta al Señor, y ese mismo día que él acepta al Señor, el Espíritu Santo le dice adentro de él, está mal lo que estás haciendo. ¿Cuántos días tenía de convertido? Minutos. Recién convertido. Y oye la voz del Señor y le dice que está mal lo que está haciendo. Y entonces él le dice al Señor, esto que vine investigando y conociendo, lo pongo en tus manos. Y Dios toma a ese muchacho y ese conocimiento y ese entrenamiento que habían hecho con otro amigo y desde el garaje de su casa montan una empresa que es impresionante. No sabría describir yo todos los detalles. Entre las cosas locas que vive,
es que él se da cuenta que no tiene entrenamiento para conducir una empresa, entonces se inscribe para estudiar administración de empresa. Y como estudiante está entusiasmado con lo que empieza a conocer, pero se da cuenta que su carrera llevaba 5 años y 5 años. Yo necesito ya resolver, yo necesito ya aprender cómo dirigir mi empresa. Y esto me lleva 5 años. Y Dios lo ilumina y hace algo muy loco. Pide una entrevista con el decano de esa universidad, un estudiante de primer año, y se describe a sí mismo con qué apariencia estaba, así que era lógico que no le iban a creer. Y el decano lo escucha y se le ríe, a carcajada. ¿Sabe qué le fue a proponer? Que se fuera a trabajar con él, a su empresa. Y el hombre se reía y se reía, y le pareció extraño, entonces él le contó qué era lo que estaba haciendo, y el hombre le pidió una semana de tiempo para pensarlo, y se ve que Dios lo tocó y le dijo: contá conmigo, dejo mi función en la universidad, en la facultad como decano, y me voy a trabajar con vos en la organización de tu empresa. Y su empresa, impresionante cómo creció, cómo se desarrolló. Y en todo el capítulo él cuenta esto: le di mi vida al Señor y me di cuenta que Dios estaba conmigo siempre, guiando mis pasos, guiando mis decisiones. Entonces me emociona eso. Y yo sé que eso es verdad, pero me entristece pensar en la vida de cuántos creyentes. Dios debe estar por ahí en algún lado. Él es el creador, Él es el papá del Señor Jesucristo. Pero ¿y qué conoces de Dios? Por eso estos mensajes y esta palabra y estos testimonios es para motivarnos a centrar nuestra atención en el que más debiéramos estar atentos, y es al que más tenemos olvidado. Les conté hace un tiempo atrás, algunas semanas tal vez, orando y hablando con el Espíritu Santo, porque al entender que ellos son personas, entonces dije: qué indiferente que es uno, qué indiferente, porque obvio, el Espíritu Santo, que aparte vino a habitar en nosotros, está con nosotros siempre, y es al que le decimos que lo vamos a atender después, y a veces no lo atendemos nunca. Después te voy a oír y nunca. Y entonces empecé a darme cuenta con cuánto descuido uno tiene en la relación con el Espíritu Santo, así que le empecé a pedir perdón. Pedirle perdón por tantos momentos que, uno tiene tantas cosas en que ocuparse. Y cuando abrí mi corazón para hablar de esa manera con el Espíritu Santo, tuve una experiencia que también se las conté. Él me empezó a hablar de Dios el Padre. Que cuando Dios decidió crearte, era para tener ese vínculo contigo, ese diálogo, esa relación personal. Entonces, obvio, por lo que pasó en el Edén y después por tantas cosas, se estableció esa distancia. Te digo, si hubiera un teléfono cerca de Dios, ¿te gustaría saber el número? ¿Llamarías a ese teléfono? ¿Grabarías en tu memoria el número de ese teléfono? ¿Lo tendrías número 1 ahí en tu lista? Si fuera un WhatsApp, ya lo habrías, ¿cómo se llama cuando lo pones ahí entre los primeros 3? Anclarlo se llama, ¿no? Lo tendrías ahí anclado, fijado, el primero. Bueno, lo que el Espíritu Santo hace es mucho más que eso. Es mucho más que eso. No es un número, es una persona. El diálogo directo con el Padre. Y cuando leo lo que Jesús enseñó eso. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada. No que te voy a dar el número privado. No, vendremos y haremos morada. Ahí contigo. Ahora, el concepto del Dios lejano lo tenemos de las tradiciones, lo tenemos de las religiones, lo tenemos de pronto de la filosofía, o la tenemos de la propia incredulidad. Pero tan cerca como el aire que respiro. Es que en realidad estás respirando porque Dios está contigo.
Y esto es lo que Pablo decía, el que nos hizo con un mismo aliento y nos sopló aliento de vida. Lo que Pablo le dice a los filósofos en Atenas, son unas pocas palabras, pero les habló al nivel de que ellos podían entender, pero les declaró verdades divinas. Entonces, siento que Dios nos está llevando hacia esa comprensión. Obvio, ya entendimos, Él no es un objeto, tampoco es un ídolo. No es algo que lo ponemos ahí arriba de la mesita o allá donde nos gusta, o tampoco es un Dios de bolsillo. Sin embargo, Él nos hizo con la amplitud de poner su gloria dentro nuestro y no nos entra eso en la cabeza. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la interioridad, el espacio interior de una persona? ¿Qué tan grande es el espacio interior? ¿Qué tan grande es ese espacio interior? ¿Qué tan grande Dios lo habrá hecho que lo hizo para poner su gloria? Lo hizo para poner su presencia. Por eso que tu pastor dice desde hace muchos años, que las personas son más grandes por adentro que por afuera, es muy, pero muy cierto. Independientemente a la estatura que tenga una persona, está capacitado para ser templo del Espíritu Santo. La gloria, la presencia de Dios. Esto fue lo que pasó en el Edén cuando el hombre le da las espaldas. Fuimos destituidos de la gloria. En el Edén fuimos destituidos de la gloria. Pero creo que recordás bien cuándo se nos abrió otra vez el camino a la gloria. ¿Cuándo se nos abrió otra vez ese vínculo? Eso lo hizo Jesús. Lo que se perdió en el Edén fue restaurado en el Calvario. Así que vamos a decirle al Señor, quiero que mi corazón sea templo de tu Espíritu.